sobre los vicios del consentimiento. Abordamos lo que era el dolo, la violencia y el error. Pero precisamente dentro de nuestra legislación también hay un vicio más que no lo abordamos en la clase anterior, sino que lo vamos a abordar en esta clase, que es la simulación, compañeros. La simulación básicamente es parecer algo que no es, ¿verdad? O sea, darle una apariencia a algo, pero que realmente no es eso. La finalidad de la simulación es hacer incurrir a las personas en un error, ¿verdad? O tratar de defraudar a los acreedores, básicamente. Es una figura por demás interesante, compañeros, porque es más elaborada, es un vicio bastante elaborado para algunas personas, algunos autores. Ellos hacen referencia a la simulación como un vicio un vicio compuesto, un vicio que está elaborado por varios vicios. Pero realmente en nuestra propia legislación se le toma como un vicio más. Y precisamente es el artículo 1257 el que establece: es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarle a la parte que hubiera causado el vicio. Entonces, como vemos, nuestra ley la reconoce como un vicio más, como otro vicio. Porque, si ustedes se dan cuenta, 1257, perdón, compañeros, es que alguien me puso aquí qué artículo era, es el artículo 1257 del Código Civil. Entonces, el artículo 1257 incluye cuáles son los vicios del consentimiento. Recordemos que el consentimiento es algo muy especial, compañeros, es la voluntad la voluntad de las partes, de las personas, de los contrayentes, de los otorgantes que comparecen en un contrato. Pero hay algunos problemas en determinado momento cuando lo que se trata es de hacer parecer algo que no es. Para algunos autores, como les decía, es un vicio más elaborado, más compuesto. Pero para nuestra propia legislación es un vicio más, al igual que el dolo, que el error, que la violencia. Entonces, aquí se trata de generar en determinado momento una situación en la cual quien esté compareciendo pues pueda ser defraudado o pueda ser inducido a error. El término simulación, compañeros, se deriva de la voz latina simulare, ¿verdad? Que significa fingir o hacer aparecer lo que no es cierto. ¿Por qué de una voz latina? Porque precisamente también los romanos, al igual que la mayoría de figuras o gran parte de las figuras que nosotros estudiamos y utilizamos en la actualidad, también ya ellos habían analizado esta situación. Recordemos que el latín era en su momento el idioma que se hablaba en Roma. Entonces, por eso es que nosotros encontramos
con mucha frecuencia latinazos, ¿verdad? Así como se le denomina coloquialmente, o palabras en latín. Entonces, en este caso, la simulación no es la excepción. La simulación se deriva precisamente de esa voz latina simulare, que significa fingir o hacer parecer lo que no es cierto, porque ya en esa época ya se suscitaban problemas en las cuales querían hacer parecer algo que no era, ¿ya? Hay dos tipos de simulación y ya desde ese momento se suscitaba. Uno, el primero es cuando realmente el acto no existe, está totalmente fingido. Y el segundo es cuando el acto sí existe, pero no es el que debió haberse concretado. Ahorita que nosotros desarrollemos los tipos de simulación, va a quedar un poquito más claro este concepto. Entonces, veamos la siguiente diapositiva, compañeros. La simulación, como les decía, la simulación da lugar a un acto jurídico simulado, algo que realmente no existe, ¿verdad? Se está simulando una situación. Entonces, puede existir dos situaciones, dos circunstancias. Primero, porque el acto no existe, ¿verdad? El acto que se está suscitando no existe, es una simulación total. Y si el acto existe, en sustancia es distinto al que se presenta. Entonces, es algo interesante porque vemos que puede en determinado momento existir un engaño total o darse un acto diferente. Entonces la simulación puede ir orientado hacia esas dos vertientes. Veamos el artículo 1257, que a pesar de que ya le dimos lectura una vez, le vamos a dar lectura nuevamente. El artículo 1257 establece: es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandar a la parte que hubiera causado el vicio. ¿Por qué leo nuevamente este artículo? Porque fíjense, compañeros, que para algunos me dirán, mire, pero es mucha la similitud que hay con el dolo o con el error, pero vemos que la propia ley lo incluye como un vicio distinto, como un vicio aparte, ¿verdad? Incluso hace esta subdivisión. En sí, la simulación se encuentra contenida del artículo 1284 al artículo 1289. A ver, compañeros, ¿quién puede apoyarme con la lectura del artículo 1284, por favor? Buenas tardes, Lee. Con mucho gusto lo puedo leer yo. Gracias, gracias, compañera, muy amable. Artículo 1284. La simulación tiene lugar: 1. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 2. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Y 3. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Muchas gracias, compañera. Fíjense que los requisitos de la simulación, primero, es que debe de existir una declaración, es decir, pues, un acto que se está suscitando, pero que no concuerde con la realidad, o sea discordante totalmente con la realidad, de manera intencional, ¿verdad? O sea, esto es adrede, ¿verdad? Debe ser concentrada entre las partes.
o sea, entre las personas que están compareciendo, entre ellos se debe dar. Y su finalidad es engañar a terceros, tal y como lo establece aquí el código, ¿verdad? La primera, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara. Es decir, hay una situación discordante entre la realidad y lo que está sucediendo. Segundo, se concentra entre las partes, ¿verdad? Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado. Tercero, su finalidad es engañar a terceros, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Veamos ahora, compañeros, la siguiente diapositiva. Disculpen que a veces interrumpa un poco la exposición, pero continúo dando ingreso a los demás compañeros. Entonces tenemos varios tipos con base en lo que hemos expuesto. Hay dos tipos de simulación. O sea, puede suscitarse, puede ocurrir en dos situaciones. Primero, que la simulación puede ser absoluta, ¿verdad? Y segundo, que puede ser relativa. La primera, absoluta. La absoluta puede ocurrir en dos casos. Se puede suscitar en dos casos. Primero, cuando las partes declaran algo que no ha ocurrido entre ellos. Ejemplo, establecen que se constituyó un acto de traslación de dominio. Y segundo, cuando las partes constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener ocultas a las verdaderamente interesadas. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que a mi oficina llega una tarjeta de crédito. Entonces, muy contento, vengo yo y la comienzo a utilizar. Resulta que el emisor de la tarjeta de crédito, pues sí, me tiene bien investigado, sabe cuáles son mis bienes. Y yo vengo y sigo comprando y adquiriendo bienes y servicios. Cuando de repente, por la capitalización que se da de los intereses, es decir, debo 100 quetzales y de intereses sea un 10%, si no lo pago va a ser un 110%, perdón, un 10% más, serán 110 quetzales. Entonces, esos nuevos 110 quetzales va a ser el capital y así va a ir aumentando. Por eso es que las tarjetas de crédito, al capitalizar los intereses, rápidamente la deuda asciende a niveles muy altos. Entonces, resulta que me doy cuenta que la deuda es muy alta. Y ya me van a procesar, van a trabar embargo en contra de mis bienes. Entonces, ¿qué hago? Finjo una traslación de dominio, como le estaba colocando yo aquí en el ejemplo, una compraventa. Hablo con una persona conocida, con un amigo mío, y le digo, mira, ayúdame, por favor, necesito que por favor se constituya una compraventa en la cual yo te estoy vendiendo mi casa para que así, cuando el emisor de la tarjeta de crédito quiera trabar embargo, se encuentre con que ya no hay ninguna casa a mi nombre. Entonces ahí estoy simulando un acto. Pero ni siquiera es verdadero, nada es verdadero. Yo mantengo el control del bien. Entonces es una simulación absoluta, ¿verdad? Veamos lo que dice la ley.
Dice el artículo 1285. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, en este caso, la compraventa que estamos constituyendo realmente no tiene nada real. No se cumplen ninguno de los presupuestos de la compraventa. Ni se me pagó el precio. Es decir, mi amigo no me pagó, ni yo le entregué el bien. Simplemente se constituyó para hacer parecer algo que no es, que no existe. Entonces, en apariencia, mi amigo es el nuevo propietario de la vivienda. Yo, a ver, la compañera, ¿alguien había levantado la mano? Sí, Lick, buenas tardes. Soy Buenas tardes. Sí. ¿Cómo no? Sí, Lick, en este caso que usted está exponiendo, no se hace contrato, no se hace paso de título, sí se hace. Se hace, se puede hacer. Se puede hacer un contrato. Pero ¿por qué es que no se descubre? ¿Por qué es que se oculta, por decirlo así? Mire, los contratos tienen una serie de situaciones que se deben de cumplir. Precisamente era lo que les estaba diciendo ahorita en este momento. Por ejemplo, en la compraventa. En la compraventa se entrega o se paga, se entrega el dinero para pagar el precio. Pues ya pagué. Y yo entregué el bien para que se perfeccione la compraventa. Pero en este caso no se hace ninguna de las dos cosas. Puede ser que se haga un contrato. Incluso puede registrarse. Pero el precio nunca se pagó y la vivienda nunca se entregó. Entonces, el contrato nunca se perfeccionó. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, ahí se está defraudando a un tercero, se está engañando a un tercero. Porque se está haciendo algo que pareciera que es, pero no es. Pareciera que es una compraventa, pero nunca se formalizó. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciado, ahí me queda claro. Lo que estoy viendo es que todo fue ahí, sí que como ese simulado y no caminó más, por decirlo así. Exactamente. Sí, pues ahí se quedó. Pero ya hay un riesgo, licenciado. Claro. ¿Verdad? Que la persona al final también pueda perder su propiedad, la que está dándole el derecho a la otra persona. Exactamente. Mire, tendría que ser una persona de mucha confianza. Sí, pues. Para hacer algo así. Entendido, licenciado. Gracias. A la orden, compañera. A ver, el compañero César Maximiliano. Sí, perdón. ¿Qué pasaría si en un determinado caso se da en donación o en herencia? ¿En donación o qué? O se transmite por herencia, el bien. En donación. Lo que pasa es que en donación puede en determinado momento simularse también. Todos los contratos que se dan tienen una serie de... ¿Se recuerdan que vimos los elementos del contrato? Los elementos esenciales comunes, que son los que tienen todos. Y aquí estamos precisamente en una afección a un elemento esencial, que es el consentimiento. Pero también existen otro tipo de elementos, ¿verdad? Como los especialísimos y los especiales, por los cuales estos contratos pues nacen a la vida jurídica. Puede ser que esos elementos no se cumplan. El caso de la donación. La donación, el donante está otorgando un bien a otra persona. Prácticamente se lo está regalando, es un obsequio. Y a quien se lo está regalando, tiene que aceptarlo. Es posible que no lo acepte, que nunca lo haya aceptado.
Entonces ahí lo que se está haciendo es que se está fingiendo un acto de transmisión de dominio. ¿Para qué? Para evitar cumplir con un tipo de obligación previa. Mi tarjeta de crédito, la utilicé, gasté el dinero, pero no quiero que me quiten mi casa. Claro, las personas que se involucran en esto tienen que ser personas de mucha confianza, tal como se lo expusimos a la compañera. Tiene que ser alguien de mucha confianza porque se puede perder el derecho del bien. Entonces, no se cumplen a cabalidad con lo que se establece dentro de cada contrato para que el mismo pueda nacer plenamente a la vida jurídica. No sé si respondo su pregunta, compañero. Sí, gracias. A ver, el compañero Vinicio Tobías. Buenas tardes, Lick. Así como usted lo mencionaba, cuando por ejemplo hay me imagino medidas cautelares dictadas por un órgano jurisdiccional, digamos por la deuda de un crédito, también se puede renunciar, digamos, a ese derecho de la herencia para no que pueda ser embargada por alguna financiera, ¿verdad? Exactamente sobre qué es la pregunta, sobre el derecho hereditario. Ajá, ajá, o digamos la simulación para ver, por ejemplo, si no se quiere aceptar, digamos, el bien, porque por miedo de que pueda ser embargado. Fíjese que lo que pasa es que en este caso se finge otro acto, se finge otra, por ejemplo, los derechos hereditarios. Lo que pasa es que en relación a los derechos hereditarios es más difícil, porque los derechos hereditarios tienen un proceso para poder ser declarados. Hay un procedimiento. En cambio, aquí, para la traslación de dominio, precisamente por eso es que el ejemplo va sobre eso, porque eso es lo que más se utiliza. En cambio, en la traslación de dominio basta con celebrar un contrato. En cambio, para declarar los derechos hereditarios, tiene que haber todo un procedimiento, ¿verdad? Un autodeclaratorio de herederos, tienen que pagarse impuestos, entonces es un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, en este caso, no es así. Aquí se está trasladando el dominio de una vez para evitar que en determinado momento se pueda cumplir con alguna obligación. Fíjense que incluso hay algunas herramientas que vamos a ver más adelante y también se vieron a finales del semestre pasado, en las cuales esto se puede neutralizar. Son herramientas que apoyan al acreedor. Pero volviendo a su pregunta, en este caso, como los procesos sucesorios llevan un trámite muy, muy extenso, esto se utiliza más que nada en la transmisión de dominio. Entonces, no sé si respondo a su pregunta. Sí, Lick, yo me acuerdo que el semestre pasado recibí con usted precisamente civil también, y no me acuerdo si estoy mal, que eso era de los títulos onerosos y no onerosos, o estoy equivocado. No, esto era, lo de la simulación era en relación a la revocatoria o acción pauliana, que es una acción que se plantea para neutralizar este tipo de cosas. Aquí lo que sucede es que si el deudor, en este caso yo, quiero defraudar al acreedor de esta manera, entonces lo que se hace es que se presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional, ante un juzgado, para que deje sin efecto estos contratos, porque estos contratos fueron posteriores. Aquí tiene que ver mucho la fecha. Supónganse, la tarjeta de crédito la empecé a utilizar en febrero de este año, pero la compraventa la hice en abril. Entonces sí obviamente ahí diría, mire, él lo está haciendo adrede, él está
tratando de evadir esta responsabilidad y de cumplir con esta obligación. Pero no sé si respondo su pregunta, compañero. Sí, muchas gracias, Lick. A la orden. Bueno, compañeros, continuamos. Ahora veamos la simulación relativa. La simulación relativa es un poco más concreta y se puede apreciar un poco mejor, porque aquí las partes contratantes sí celebran el negocio, ¿verdad? Pero le dan una apariencia distinta. O sea, aquí sí nace a la vida jurídica, ¿verdad? Aquí sí se cumple. Se cumplen los elementos del contrato, pero de una manera distinta. Fíjense que en el año 2012 hubo una reforma fiscal y la ley del IVA se vio afectada precisamente por esa reforma. Y entonces las compraventas tenían que pagar un impuesto y había que hacer una declaración dentro del contrato en el cual se establecía que el impuesto se iba a pagar sobre el valor mayor que existiera en matrícula fiscal o en el registro de la propiedad inscrito o en matrícula municipal. Es decir, una cuestión más alambicada, ¿verdad? Con el ánimo de pagar mayor impuesto. Entonces, hubo gente y hubieron varias personas que en lugar de celebrar una compraventa, celebraban una donación, porque en la donación se estimaba el valor. El valor no se establecía como un precio, ¿verdad? 50,000 quetzales, no, yo voy a regalar este bien y le voy a dar voy a estimar un valor, 100 quetzales, 200 quetzales. Entonces ahí es otro tipo de simulación, porque realmente lo que debía haber hecho es una compraventa. Eso fue lo que debí haber pagado. En la donación sí se pagan impuestos, pero sobre el valor que se estima. O sea, supónganse, yo voy a regalar una computadora. Se la voy a donar. Entonces tengo que estimar la donación. La computadora vale 5,000 quetzales, no, la voy a estimar en 100 quetzales. Y sobre esos 100 quetzales yo voy a pagar el impuesto. No es lo mismo que yo la venda y que tenga el valor de los 5,000 quetzales y sobre eso vaya a pagar el impuesto. A ver, el compañero Elmer García. Gracias, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, compañeros. compañero. Licenciado, una duda. En ese caso de la donación, ¿no se toma en cuenta el precio en el que está registrado originalmente? Fíjese que eso se utilizaba para la compraventa y derivado de eso, hubo otra reforma, precisamente para evitar que se utilizara la donación. Entonces ahora la donación debe estimarse en el valor mayor que exista, ya sea en matrícula fiscal o el valor mayor que tenga inscrito, que es el caballo que usted está comentando, o el valor mayor que tenga inscrito en matrícula municipal. Es el valor mayor con el fin de poder pagar más impuesto. Entonces, eso evitó que se defraudara al Estado de esta manera. Entonces, eso evitó que en determinado momento existiera una
un engaño, ¿verdad? Porque aquí, si se dan cuenta, la donación sí surtía sus efectos. Aquí sí aceptaban la donación, todo se cumplía. Pero realmente lo que debió haberse cumplido en relación a la traslación de dominio fue a través de la compraventa. A través de una compraventa. Lo que pasa es que lo que no querían era pagar el impuesto. Precisamente el artículo 1285 dice, el segundo, bueno, solo es un párrafo, pero es la segunda línea. Dice, y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, el verdadero carácter era transmitir el dominio, pero como hay varias formas de transmitirlo, se buscaba la forma en la cual no se pudiera otorgar o no se pudiera o se pudiera pagar menos impuestos, que no se otorguen tanto, que el valor no sea tan alto para que los impuestos no puedan cobrarse. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que la diferencia entre una y otra es muy, muy delgada, ¿verdad? En una sí no se cumple, la una es una falsedad total, ¿verdad? Que es en absoluta. Pero en la relativa, no, en la relativa sí nace a la vida jurídica. Se celebra un contrato en lugar de celebrar otro y de realizar otro. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. El ejemplo del impuesto es el que más se ajusta a esta situación. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Entonces aquí lo que traslado son los efectos que tiene, ¿verdad? Los efectos que tiene, dice la simulación relativa, los efectos son los de un acto verdadero, que era como lo que yo les comentaba, ¿verdad? Porque si se celebró un acto, que debió haberse celebrado otro es otra cuestión, ¿verdad? No los del acto encubierto, toda vez que el objeto de ese acto sea de carácter libre. Veamos el artículo 1286 ahora. Dice el artículo 1286, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. Eso es que hay que tenerlo en consideración porque no se cumple. No se cumplen con los elementos de la contratación que está siendo afectada. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto siempre que su objeto sea lícito. Entonces, puede ser que en determinado momento digamos, bueno, pero aquí hay un problema, entonces vamos al juzgado y será el juez el que declare que sí, aquí hay una simulación, usted debió haber celebrado una compraventa y no una donación. El artículo 1287 establece, la simulación no anula, el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. El artículo 1288 dice, la acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. Es decir, no hay un periodo de tiempo para poder plantear una acción de simulación. Es miren, aquí me defraudaron, ¿verdad? Entonces sí, pero usted tiene tanto de tiempo, un plazo de tiempo para poder plantear la acción y se deduzcan los daños y perjuicios correspondientes. Pero en este caso, en conformidad con este artículo, no, ¿verdad? No existe ese tiempo, sino que es indefinido. El artículo 1289, que es el último artículo que contiene la simulación, dice, si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otros sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito, si fue una donación. Si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación será posible si el subadquiriente obró con mala fe. Eso quiere decir que si se vendió o se transmitió el bien con el ánimo de que no de defraudar a un acreedor, habrá que establecer si obró de buena fe o de mala fe
para poder revocar el negocio. Eso es con el ánimo, o sea, para dejar sin efecto ese negocio. Pónganse, en mi caso, con el ejemplo que yo les ponía de la tarjeta de crédito, resulta que quieren establecer si realmente la tarjeta de crédito, los de la tarjeta de crédito quieren establecer si transmití yo a mi amigo el bien de buena fe o de mala fe, si se lo vendí o se lo doné con el ánimo de defraudarlos a ellos. Entonces eso será parte de la investigación. Ellos tendrán que aportar sus pruebas y el juez será el que establecerá en qué momento fue que se suscitó la simulación. Por último, yo les colocaba aquí lo del artículo 1288, la prescripción del acto simulado. La ley establece que la acción para denunciar la simulación es imprescriptible. Se puede hacer en cualquier tiempo, aún más contra los herederos de la simulación. A pesar de que es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, pero no tiene tiempo para que eso se pueda plantear. Esa porción de tiempo para que yo plantee la acción no se va a vencer, no va a prescribir. No es como en otras figuras de que tiene 1 año, 2 años, 5 años. Aquí no la tiene. Aquí es imprescriptible. ¿Tienen ustedes alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación? No, Lick. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Yo les agradezco la atención. Yo dejaría hasta aquí el día de hoy la clase. Ya quedaríamos pendientes nada más de un punto más antes del examen. Y ya la otra semana yo, el día jueves, les entrego el laboratorio, compañeros, para que ustedes puedan estudiar y responder el laboratorio para prepararse para el examen.